Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Fundación La Balandra. Mi nombre es Wenceslao Botaro y este es el episodio número 4 del ciclo Literatura de Viajes. En cada entrega de esta nueva serie de podcasts vamos a explorar la obra de dos autoras o autores, entre los cuales buscaré establecer un punto de contacto o conexión. Los escritores elegidos para esta nueva saga son Fabio Moravito y Liliana Villanueva, y el nexo que nos llevará de uno a la otra es la ciudad de Berlín. En el episodio anterior nos ocupamos de Fabio Moravito y su libro También Berlín se olvida, y descubrimos, a través de las innumerables caminatas del escritor mexicano por la ciudad, los aspectos más singulares de la capital alemana. En el episodio de hoy, a partir de la lectura de Otoño Alemán de Liliana Villanueva, vamos a hacer un viaje en el tiempo para sumergirnos en una Berlín completamente diferente. Habíamos dicho que en los últimos años Berlín se había convertido en un destino de peregrinación para las escritoras y escritores latinoamericanos, y que dentro de la movida cultural de la ciudad, tradicionalmente enfocada en la música y el cine, la literatura se había ido abriendo un espacio y que dentro de su propio ámbito, la literatura en español había encontrado su propio lugar. También dijimos que en este contexto, el de la literatura escrita en español, había surgido una especie de subnicho literario que tomaba a la capital alemana como escenario y eje temático de su narrativa, y que era natural que este fenómeno se diera dentro de las fronteras hiperflexibles de la literatura de viajes. Otoño Alemán, el libro en el que ya nos vamos metiendo, escapa de alguna manera a esta tendencia, pero no del todo, porque si bien fue escrito desde nuestro presente, los hechos que registra corresponden al pasado, exactamente a 3 décadas atrás, cuando el muro que había partido en dos a Berlín comenzaba a derrumbarse. Liliana Villanueva nació en Argentina. Es arquitecta y escritora, aunque a ella le gusta definirse como alguien que simplemente escribe. Vivió en Alemania entre 1986 y 1996, a donde se mudó, recién recibida, para incorporarse a un estudio de arquitectura en Berlín. Otoño Alemán cuenta las vivencias de la autora durante esos años de alta tensión política, en los que la caída del muro influyó de manera determinante en la vida de los berlineses y en una nueva configuración del mundo. Pero por aquel entonces, la autora no se imaginaba que el muro pudiera desaparecer, ni que su periplo alemán quedaría registrado en un libro. Para eso faltaban algunos años. En el año 2000, luego de un paso por Rusia, donde empezó a escribir sus primeras crónicas, Villanueva regresó a la Argentina y se sumó al taller de Eve Uhart. Por entonces, tampoco existía la idea de un libro. Lo único que había era una imagen de hojas secas. En diferentes charlas y entrevistas, la autora comentó que la imagen de esas hojas secas perduró vívida y fulgurante en su mente por 30 años. Sabía que a partir de esa imagen tenía que hacer algo, aunque no tenía claro hacer qué. La idea de escribir acerca de su experiencia alemana empezó a tomar forma en el taller literario. Durante el tiempo que vivió en Berlín, Villanueva no había tomado notas y tampoco había llevado un diario. Solo tenía la imagen de las hojas secas y recuerdos dispersos que no sin esfuerzo tendría que exhumar de su memoria. Escribir un libro a partir de los recuerdos de algo que ocurrió hace 30 años era sin duda un gran desafío. Finalmente, las hojas encontraron su lugar. El primer capítulo del libro se titula Una ola de hojas secas y comienza de la siguiente manera. La veo. Todavía la veo, después de 30 años, la ola de hojas secas en el último escalón de la escalera mecánica, las hojas revolcándose sobre sí mismas por el movimiento continuo de los escalones metálicos, un mar en miniatura, un mar de olas cansadas. Por esa escalera del subterráneo, en la estación Adenauerplatz, nos asomamos, como lectores, y siguiendo los pasos de la autora, por primera vez a Berlín en la mañana fría y reluciente del 1 de noviembre de 1989. Otoño Alemán fue publicado por la editorial Blatt y Ríos en 2019. El libro está dividido en 3 partes y compuestos por 33 capítulos que se extienden a lo largo de unas 300 páginas. Es, sin duda, un libro de viajes, pero no resulta fácil etiquetarlo en un subgénero o formato específico. Está claro que esto no es un defecto, sino todo lo contrario, porque en esa versatilidad formal y estructural y en el ordenamiento de los capítulos reside su riqueza literaria. Esto, por supuesto, entendido luego del extraordinario ejercicio de escritura y memoria. La autora define a Otoño Alemán técnicamente como una escritura testimonial de viaje.
Y es a través de esa voz única y personal, que va dando testimonio de lo que ve y lo que vive, que los acontecimientos históricos narrados cobran sentido para el lector. Dice el autor al respecto: cuando la memoria se transforma en palabras, se fija el recuerdo, y lo que es más importante, la historia se pone a disposición de otros, de lectores que incorporan para sí esa memoria que es personal y no de manual, y le da voz a la experiencia del hecho histórico. Y el hecho histórico alrededor de lo que todo lo que se cuenta gravita es la presencia insoslayable del muro que divide la ciudad y su posterior proceso de desintegración. Todas las historias que se cuentan en el libro tienen que ver con lo que pasa a uno y otro lado del muro, con las diferencias y los puntos de conexión entre el este y el oeste. Contrariamente a lo que podamos pensar, los vínculos entre las personas de los bloques comunistas y capitalistas eran muy frecuentes. Villanueva demuestra una gran sensibilidad para captar, y sobre todo para describir, lo que podemos llamar la dimensión humana en el contexto de la vida cotidiana. A partir de este concepto, tan amplio y diverso como la vida misma, la autora va construyendo un entramado de historias, una especie de collage de la memoria conformado por retazos de la vida de una serie de personajes singulares, pintorescos, extremos. Y también el personaje narrador de la autora es una gran creación, porque su propia historia es de naturaleza extraordinaria. No perdamos de vista que en aquel tiempo Villanueva era una joven veinteañera que empezaba a construir su carrera profesional en uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos de Alemania. Obviamente, el tema de la arquitectura está muy presente en el libro y resulta atrapante y entretenido, incluso para quienes no tenemos grandes conocimientos de la materia. Lo mismo pasa con el idioma alemán, que también está muy presente en el relato a través de curiosidades lingüísticas y de distintas experiencias y situaciones que vive la autora, relacionadas con todo lo traumático y divertido que puede resultar el intento de querer dominar un idioma, en apariencia poco amistoso. Otoño alemán está lleno de escenas significativas y conmovedoras. Algunas de ellas se encuentran en el capítulo que se llama El día más largo. El título hace referencia al 10 de noviembre de 1989, el día después que se anunció, por error, que iban a abrir los puestos fronterizos del muro. La historia es increíble. El día anterior, el 9 de noviembre de 1989, durante una conferencia de prensa, un funcionario ruso informó acerca de una nueva ley de viajes que establecía un pase especial para que los ciudadanos del este pudieran pasar a Berlín Occidental. La noticia, que estaba previsto comunicar al día siguiente y que el funcionario dio a conocer por error, traspapelada entre otras novedades, desató una locura colectiva en Berlín, Alemania y el mundo. A las pocas horas, había millones de personas agolpadas en los puestos fronterizos para pasar hacia el lado oeste. No había marcha atrás, el muro empezaba a caer. Ese día, el día más largo, la autora lo vive en la calle. Muy temprano por la mañana se acerca al paso fronterizo más cercano que tiene, el Oberbaumbrück, un puente sobre el río Spree. Ese mismo río que luego de 3 meses de estar viviendo en Berlín, Fabio Moravito no encontraba. Más de 1 millón de alemanes del este cruzaron ese día al lado occidental, un verdadero aluvión con el que la autora se mezcla durante toda la jornada. Así lo cuenta en un párrafo. Miro a los que miran, camino entre ellos, los escucho, registro sus asombros, sus mesuradas sorpresas. Acompaño a todas esas personas que por el despiste de un político fueron metidas en un túnel del tiempo para de noche a la mañana aterrizar en el futuro. Las postales de ese encuentro multitudinario entre dos mundos completamente diferentes se suceden vertiginosamente. La autora se encuentra en el lugar y el momento donde está ocurriendo uno de los acontecimientos históricos más relevantes del siglo XX. Dice Liliana Villanueva sobre este punto: lo especial de haber vivido un momento histórico de esa magnitud es que te hace percibir la realidad de una manera más viva, en alta definición. Te saca de tu pequeña vida personal y te da una noción del mundo con mayor profundidad. Todos y cada uno de los que vivimos ese acontecimiento puede contar una historia diferente, con semejanzas por supuesto, pero personalísima según cómo vivió esa noche y los días y meses que siguieron. Y Otoño alemán, no tengo dudas, es una de esas maravillosas y personalísimas historias que nos brinda la literatura. Gracias por escuchar los podcasts de la Fundación La Balandra. Si te interesan nuestros contenidos,
Te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras actividades y novedades. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.